Open Vision Media Podcast. Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast. Comenzamos. Bienvenidos, hoy sábado 11 de marzo de 2023, hoy es sábado y toca Open Vision Radio Podcast. Y bueno, como ustedes saben, este programa es para personas que realmente quieran crecer financieramente, tener más cultura financiera y tener un crecimiento en todos los aspectos, porque de ahí emana y afecta en todas las cuestiones de la vida. Y empezamos con los índices bursátiles. El Nasdaq tuvo un crecimiento el hasta el día de ayer, el cierre del viernes, del 8.87%, cerrando en 11.394 puntos. El Standard & Poor's 500 tiene un crecimiento, un year to date, un avance en el año del 3.40, cerrando en 3.970 puntos. El Dow Jones va negativo marginalmente, casi un punto. Y bueno, está cerrando en 32.816 puntos. La Bolsa Mexicana de Valores va en lo que va el año en 8.66 puntos y tiene actualmente 52.686 unidades. El VIX en 2.37, el dólar está actualmente en 18.41, el euro en 19.41, el petróleo, el WTI, está en $76 con 32 centavos el barril de petróleo. El Brent, $83 con 16 centavos. Y bueno, el CETE es una variable muy importante, es un medidor que va ligado, que de una manera va combinado con la inflación, porque su valor va de acuerdo a cómo está la inflación. El CETE de 28 días está a 11.04, seguimos posteriormente altos todavía. Y esto llevado a que no ha habido una estrategia, no ha ido reculando la inflación de una manera importante. El TIE 28 días tiene 11.27 y la inflación en 7.76. Ha ido reculando, ha estado mayor la inflación, mas sin embargo no ha sido suficiente todavía. Y bueno, ellos son los principales variables y los índices económicos, bursátiles, financieros en el cierre de la semana. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de temas de análisis de mercados que impactan y que es de interés que tengan conocimiento. Hay una frase que dice: a mejores finanzas internacionales, mejores finanzas familiares. Ya lo hemos platicado mucho anteriormente. Y esto qué quiere decir: que tenemos que tener conocimiento de lo que pasa en el mundo y sobre todo vivir al día. Estar conectados, estar informados día a día con gente especialista, con gente que está certificada, de gente y asesores, personas que tienen muchísima experiencia. Y hoy tenemos como invitado a una persona que tiene muchísima experiencia, que está certificada, que tiene más de 25 años de experiencia en el ambiente bursátil. A pesar de es amigo y colaboramos juntos. Él es Juan Pablo Moreno. Bienvenido, Juan Pablo. Hola, Carlos. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y gracias por la oportunidad de expresar algunos datos importantes. Como bien lo dices, es un resumen de lo que pasó más importante en la semana. Recibimos noticias importantes en el sector económico por parte de Estados Unidos que siempre nos guían. Es como la brecha para seguir. Es un reflejo que siempre nos sucede en México. Es como una contraparte que va ligado a cualquier movimiento económico que hagan ellos. Primero, se mencionó que la tasa de interés en un par de semanas ya es la política monetaria en Estados Unidos, y se menciona que querían subir 50 puntos base la tasa de interés, que es un grado de alza bastante amplio y grande. Que suma ya lo que ha ido aumentando. Es correcto, pero recibimos datos de empleo, la inflación que también se va a dar para las próximas semanas, parece ser que viene un poquito más controlada, y parece ser que ese sentimiento de los 50 puntos base pues no es probable que suceda. Pero todo este remolino de información ha hecho que los mercados bursátiles, que ahorita los acabas de mencionar, hayan tenido una semana negativa. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre de lo que realmente va a pasar y los mercados reaccionan de manera inmediata, ¿no? Entonces,
Tomando en cuenta este dato, en México, si ya se menciona, ya todos los representantes económicos de México mencionan que el CETE lo podemos ver a un mes ya al 12% en este año. Entonces, una tasa del 12% en un periodo de 28 días, pues es una tasa demasiado alta que ya teníamos, yo ya ni recuerdo hace qué tanto sucedió eso, una tasa del 12%, yo creo que por ahí de los 2005 más o menos se dio esa tasa, 2003. Entonces, es importante estar muy concentrados y pendientes de lo que va a suceder con Estados Unidos, porque eso repercute en créditos, en costo del dinero, se hace más caro. Entonces es muy importante para que todas aquellas personas que estamos inherentemente, aunque no nos damos cuenta, pero las tasas de interés es tan importante como también el ingreso que uno obtiene por sus actividades económicas, ¿no? Que está muy pendiente. ¿Por qué? Porque también la inflación puede verse afectada, lo que sigue del año puede subir un poco más. Ahorita se ha controlado. La inflación aquí en México acaba de salir la de febrero hasta febrero de 2023 está el 7.62, bajó marginalmente a enero, pero no podemos estar seguros ni tranquilos que vaya a ir hacia abajo, ¿no? A todo lo contrario, hay que estar muy atentos, porque si me permites, el poder adquisitivo de las personas pierde valor día con día. No nos damos cuenta, pero todos los días el valor adquisitivo de nuestro dinero disminuye, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones muy inteligentes de cómo gastar nuestro dinero. Ya no podemos ser tan impulsivos, estar gastando dinero en cosas que ya no son tan necesarias como en otras épocas o ocasiones se pudiera hacer. Hay que encontrar el momento oportuno de hacer nuestros gastos, nuestras compras, la adquisición de bienes y servicios. Hay que buscar hoy más que nunca la manera inteligente de hacerlo. Y también es muy importante buscar un ingreso adicional extra, ¿no? Llevar a cabo una acción estratégica, pero llevarla a cabo ya sean inversiones financieras o no financieras de otro rubro. Pero sí es muy importante que todos nos pongamos a hacer una estrategia de generación de ingreso adicional a lo que ya podemos obtener en este momento. Estás hablando, Juan Pablo, ya os hablaste un poquito de la perspectiva política, de la política monetaria del Banco de México, la perspectiva de un medio punto más, pero ¿cuál es el efecto real de la canasta básica de la inflación? Hay que esperar todas cómo poder contrarrestar eso por medio de ingresos pasivos, compras inteligentes, pero realmente cómo podemos darle una sugerencia a las personas que están oyendo actualmente en una formulita muy pequeña, que nos digas qué es lo que tú les puedes recomendar para que su inflación no les afecte tanto en su casa. Bueno, primero que nada, parte de lo que ya mencioné es una planeación de gasto inteligente. ¿Sí? Un control de gastos. O sea, es decir, sáquete un papelito o sáquete un Excel. Yo los invito a que busquen en un diccionario el significado de ahorrar. Y la verdad es que ahí define lo que es la palabra, pero la realidad la usan para otra cosa, no para realmente buscar un objetivo, sino para gastarlo. Sí, eso es. Y como tú dices tú, el ahorrar para pasar a la inversión. Así es. Puede ser en inversiones, digamos, en el sector financiero o no financiero. ¿Qué es no financiero? Pues hacer un pequeño negocio, hacer un pequeño comercio, hacer otra actividad económica que te genere un flujo de dinero. No necesariamente tienes que ir a los bancos hacerlo, pero es válido cualquier tipo de opción y estrategia, pero la tienes que realizar para que te genere dinero. Ese dinero te va a ayudar mucho a incrementar tu patrimonio familiar, económico, y así mantener un ritmo de vida acostumbrado al que tú tenías. Porque si sigues con un ingreso, solo un ingreso, en el paso de 1, 2, 3 años, ya no vas a poder hacer lo que hacías hoy en día. Bueno, de ese punto, Juan Pablo, ¿por qué no evolucionamos? Nos conformamos con un salario, ¿no? Y decimos, con esto tenemos que vivir, y si no alcanzamos a vivir, pues hay que sobrevivir sí, con lo que hay. Dicho, bueno, ¿y por qué no meternos metas grandes? Porque yo veo que de repente
lo vemos en el reporte de Buró de Crédito, donde más del 80% de los mexicanos están en el Buró de Crédito. Pero el problema es que no solamente alcanza, sino los que realmente ganan bien no pagan puntualmente. Echa compromisos de pasivos que no lo dejan crecer en el mediano plazo. O sea que aparte del costo de la deuda que tú solicitas, hay un costo financiero que es el financiamiento. Sí. Y eso, a final de cuentas, las personas realmente gastan 3 veces el valor de lo que están comprando. Así es. O sea, realmente yo le llamo un suicidio financiero en sus finanzas personales. Es correcto. Es correcto, insisto, el problema aquí es un equilibrio. Sí tenemos que gastar porque así es la vida económica, hay un gasto y hay un ingreso. Pero el ingreso siempre debe tener un flujo constante, ¿sí? Y una parte de ese flujo debe de ir al ahorro, después transformándose a la inversión, insisto. El detalle de que lo que sucede es que en ese equilibrio no se da, siempre se va para el lado del pasivo. Y el lado del ingreso lo utilizamos para sobrevivir el día al día. Estás contento porque adquieres cosas nuevas, pero a fin de cuentas tu patrimonio base, que es el importante de la pirámide, no está incrementándose. Al contrario, tus bienes que compras se están depreciando. Entonces al momento de que tú quisieras vender un bien, como un coche, un bien electrónico o de uso duradero, regularmente lo vas a vender más barato de lo que tú lo compraste. Pero aquí el secreto es hacer una estrategia de equilibrio de tu ingreso para poder hacer crecer tu patrimonio. Bueno, ahora pasemos a la parte del sector o bien del grupo de personas, Juan Pablo, que realmente ya tienen ya una estrategia de inversión, ¿verdad? Como analista, ¿cómo ves las estrategias de cada perfil a cómo va ahorita el year to date? Ahorita empezando el programa, lo primero que anunciamos o lo primero que decimos dentro del programa es ver los resultados bursátiles de los mercados financieros. ¿Tú cómo ves a lo que va ahorita el year to date? El year to date, digamos que es el acumulado en lo que va el año, cómo se ha comportado el Nasdaq, los índices bursátiles, de acuerdo a un perfil, de acuerdo a cada perfil, cada persona. ¿Cómo ves tú ese porcentaje? Bueno, mira, los perfiles de inversión siempre tienen una parte o deben de tener una parte de renta variable. El porcentaje es el que cambia. Hay perfiles que tienen mayor exposición a la renta variable, a los índices bursátiles, y otros no. Los índices bursátiles en el mes de enero empezaron de una manera muy importante, dando una ganancia bastante importante. En febrero empezaron a decaer un poco, pero ya en el promedio, los perfiles que tengan renta variable para este año y lo que empezó del año antes, les ha ayudado a los portafolios a obtener un resultado anual al momento de doble dígito, que eso es muy importante. ¿Qué viene para el futuro? Para los portafolios de inversión, la parte que tengan en renta variable, los índices de bursátiles o las bolsas de valores, para aquellos que no les quede muy claro. Yo sinceramente veo un panorama un poco incierto al primer semestre del año. Va a haber mucha volatilidad en este primer semestre del año. Pero recuerden que la permanencia en estos índices bursátiles y una buena diversificación en los portafolios según el perfil, en la permanencia anual nos debe de ayudar a tener un resultado muy bueno, arriba del CET y de la inflación sobre todo. Se dice que dentro de la estrategia de cada persona, cómo es la manera de cómo diversificas de acuerdo a tu perfil. Ahorita hay fundamentales que a lo mejor puedan impactar. ¿Nos puedes decir cuáles son los que todavía siguen vigentes, que de una manera pueden afectar los mercados? Bueno, uno es la guerra, que sigue dando muchos problemas económicos y a nivel mundial, porque las afectaciones que está causando el conflicto entre Rusia y Ucrania han repercutido enormemente en muchas actividades económicas que antes no nos dábamos cuenta. Sucedió la guerra y te das cuenta de que ese sector del mundo da muchos servicios y la transformación de muchos productos que todo el mundo obtiene, o que usa, o que requiere. Ese es un conflicto muy importante.
China también tiene todavía complicaciones con el COVID, hay mucha restricción en China, hay sectores del país que todavía no están al 100% trabajando el sector industria, entonces esa es otra situación que puede perjudicar el comportamiento económico de las empresas y se reduce en las ganancias. Y luego después eso tiene como consecuencia en el comportamiento del precio de las acciones. Y luego eso tiene como consecuencia si gana o pierde una bolsa, ¿sí? Entonces es una cadena económica. Esas dos opciones y el costo han hecho que el costo de los bienes que adquiere la industria para transformarlos a un bien terminado ha hecho que se encarezca mucho o que haya falta de componentes para muchas cosas de la industria. Todo eso repercute en las empresas y eso repercute en el comportamiento bursátil de las mismas. Entonces, para mí esas dos cosas que generan inflación, generan escasez, generan incertidumbre en los países, sobre todo en los grandes, es lo que puede afectar mucho en un resultado en las bolsas. Ya sucedió el año pasado, fue horrible el año pasado, fue pérdidas enormes. Entonces, por la misma razón, y las mismas razones están vigentes, entonces esos dos puntos coyunturales pueden no dejar que los mercados bursátiles tengan un buen comportamiento, pero hay que ir paso a paso. Muy bien, Juan Pablo, pues a lo que tú nos comentas, yo creo que la sugerencia es, resumiendo, es perfilarse. Obviamente el riesgo va a ser mayor si no diversificamos. Por lo tanto, el perfil es lo que te va a servir a que realmente tú, en caso de las bajas, no sean tan fuertes, más sin embargo son de protección. Sumando a eso, tener una educación financiera, usar el interés compuesto, ¿verdad?, en las áreas donde puede aplicar, y la constancia y la persistencia y la educación cultural de estar incrementando mes a mes, que eso va a ayudar mucho a que, aprovechando las oportunidades de compra que podría haber. Juan Pablo, déjanos tu correo electrónico, algo para que la gente que quiera ser asesorada por ti, o que tú les puedas dar información de su patrimonio o el manejo de su patrimonio, les puedas tú dar alguna cita o algo. Claro que sí, mi correo es jpmoreno@open.mx.online. Estamos a sus órdenes y encantados de poder atender cualquier duda. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a ti, Carlos. Muy agradecido. Y bueno, vamos a un corte comercial y en breve regresamos a Open Vision Radio Podcast. Comunícase, teléfono del estudio 8183003355, llámenos y pregúntenos en nuestras redes sociales. Volvemos. Somos Open Opportunities Consulting Group, grupo empresarial en constante crecimiento, teniendo como base el fortalecimiento de la educación financiera, apoyándonos en técnicas de inteligencia emocional y en el desarrollo del conocimiento financiero, haciendo el uso de modelos de negocio de alta rentabilidad y productividad. Nuestras marcas son Open Coach, consultoría en biofinanzas, con modelos efectivos en educación financiera que, basados en PNL, programación neurolingüística, ayudamos a que las personas alcancen una libertad económica por medio de la inteligencia emocional y financiera. Open Money, plataforma financiera para ayudar en el manejo de las finanzas personales. Ofrecemos formación con coaching individual, cursos y conferencias, entre otros. Open Vision News and Market, revista dedicada a buscar el ángulo financiero en todos los sectores, con temas de interés para el público en general, con el objetivo de influir en el mundo de las finanzas y las inversiones. Open Print, sector de las artes gráficas especializado en la fabricación de empaques plegadizos para el sector industrial, alimentos, en publicidad y revistas, entre otros. Open Agroindustria, modelo de negocio dedicado a la producción, desarrollo y promoción de proyectos de actividad agropecuaria de alta rentabilidad, como el trigo, tomate, maíz, agave, mezcal, por mencionar solo algunos. Open Show, producción de eventos artísticos, culturales, deportivos, así como series de plataforma streaming, películas y programas de televisión. Open Alive,
desarrollos inmobiliarios residenciales en Estados Unidos y México. Y ahora en Open, los NFTs, Non-Fungible Tokens, activos digitales únicos en áreas de negocio estratégicas. En Open queremos acompañarte a que logres tu éxito financiero a través de empresas productivas y rentables. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp en el 8180 121961. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera en México. Esto es Open Vision Radio Podcast. Continuamos. Y regresamos a Open Vision Radio Podcast. Hoy es sábado y con gran alegría les digo que tengo un invitado en el cual admiro mucho. Hay personas que a veces nos ponemos un tope, nos imposibilitamos. Él es Rodrigo Casanova, él tuvo parálisis cerebral infantil. Aparte, no realmente tiene esa virtud, porque yo lo veo como que es una virtud, porque ha vencido muchos obstáculos, ha crecido de una manera muy importante, ha inspirado a muchas personas. Aparte de eso, es técnico en rehabilitación, es terapista y además es masajista. Rodrigo Casanova, bienvenido a Open Vision. Hola, mucho gusto. Gracias por estar aquí, es un placer. ¿Sabes que te admiro mucho? No, pero gracias, yo también. ¿Sabes qué, Rodrigo? Yo sé que has trabajado mucho. Sí. En tu persona, has crecido mucho en tu preparación y has sido inspirador de muchas personas. Tú eres, aparte, técnico en rehabilitación. Explícame qué es lo que haces con eso. Ok, bueno, yo primero tomé rehabilitación en un centro de rehabilitación infantil Loga del 2000 al 2011. Terminando, yo dije, quiero hacer otra cosa y me salí de terapia, me operé. Y en esa cirugía el tratamiento tenía que llevar rehabilitación. Y ahí me doy cuenta que la rehabilitación es para siempre, porque tenía un peso extra, tenía mancuernas de peso en las extremidades. Y era muy inseguro al hacer los ejercicios. Entonces ahí me doy cuenta que necesito un terapeuta 24 horas los 7 días de la semana. Y digo, ¿por qué no ser mejor yo ese terapeuta? Y básicamente la rehabilitación física, yo, rehabilito la función motriz por medio de medios físicos, ya sea compresas, calor, ultrasonido, y movimientos activos y pasivos. ¿Cuánto tiempo te dio para poder recibirte como técnico en rehabilitación? ¿Cuánto tiempo te preparaste? Me preparé 3 años, fueron 3 años muy divertidos, donde aprendí mucho, ver las dos caras de la moneda, la verdad te abre mucho la mente. Estás ahí para aconsejar al paciente, a los padres de familia, de que sí se puede, porque el proceso de rehabilitación es muy desgastante mentalmente, y siempre hay que ser positivos. ¿A qué le llamas ser positivo, Rodrigo? ¿Qué es una persona positiva para ti? Ser positivo para mí es siempre darle una sonrisa a la gente. Yo creo que es tu mejor arma contra la adversidad, la sonrisa, que te vean bien. Y pues siempre con optimismo. Yo la verdad me visualizar tus metas, y otra muy importante es ver las consecuencias del no actuar y los beneficios de actuar para hacer las cosas. Tomar acciones. Sí. Oye, Rodrigo, una pregunta. ¿Tus papás qué opinan de ti? Pues que soy muy inquieto, que siempre estoy viendo qué hacer, que quiero apoyar a la gente. Mi papá es mi héroe porque es médico, y mi mamá también es mi heroína porque siempre estuvo conmigo. Y pues yo creo que ellos me aprecian mucho. Y pues quisiera ayudar a más personas. Rodrigo, también eres masajista. Sí. ¿Dónde estudiaste masajista? Estudié en el Colegio Mexicano de Masaje de Monterrey. Por cierto, un saludo a la directora Roselena y a mis maestros. Y estudié porque yo en la técnica, cuando nos cansábamos, nos dábamos masajes entre compañeros. Entonces ahí
empecé yo a dar masajes. O sea, estabas tú sentado y le dabas masaje al compañero de adelante. Y ahí me dijeron, tienes buena mano. Y había un maestro, había un prefecto, que me dijo que se podía estudiar solo masajes. Entonces le pregunté, ¿y cómo es eso? Me dijo, bueno, es ser terapeuta en masajes de spa. Y empecé a buscar y encontré esa escuela. Y pues ahí empecé. Fue, la verdad, muy enriquecedor. Fue un reto porque sí, desvestirte, vestir camilla, no tiendo ni mi cama. Entonces, y aparte, hacer rehabilitación física para estar en buena forma. Yo recuerdo hacer 3 o 4 horas de ejercicio, 3 días a la semana o 4 para estar en forma. Rodrigo, para ti, ¿qué son los límites en la vida? Los límites son indicadores que puedes ir más allá. O sea, que puedes ir más allá. Yo siempre digo que los retos que se te presentan son pruebas para crecer. Creo que cada circunstancia de nuestra vida es una oportunidad para crecer. Yo no le digo fracaso ni deficiencia, sino área de oportunidad. Para mí los límites, no hay límites. Primero visualicen bien su meta, hagan un plan de acción y, muy importante, justifiquen. Si yo, por ejemplo, quiero estudiar contabilidad, bueno, mis expectativas de la carrera y de lo que voy a hacer normalmente. Y luego, ¿por qué espero lo mejor de estudiar contabilidad? Y acá lo pones. Yo hago un ejercicio que se llama la escalera de la esperanza, que es poner tus metas paso por paso, y luego de cada paso espero lo mejor porque, y vas poniendo, espero lo mejor de esto por esto, y así. Y luego las expectativas, lo importante es siempre mantener las expectativas arriba. Lo único que se cambia es la fecha. Yo siempre les digo, fecha de conclusión, pónmela con lápiz, porque se puede borrar. La meta no se cambia, simplemente la fecha. O sea, si es 2024 y llegaste y no cumpliste, pues bueno, bórrala, pon 2025 y no pasa nada. Y así vas, poco a poco. Eres ejemplar, Rodrigo. Oye, Rodrigo, ¿para ti la incapacidad está en la mente o está en el físico? Yo creo que cada uno tenemos nuestras habilidades, nuestras virtudes, pero lo importante es aprender de los demás. Yo recuerdo mucho la primaria, que le aprendí mucho a compañeritos que sí no estaban en la misma situación que yo, pero yo los veía, que estudiaban, que siempre eran los bien portados. Y entonces yo empecé a copiar de ellos. Se llama Jimena, una alumna, y Sergio, otro alumno. Entonces yo ahí me fui formando. Es realmente ver quiénes son tus maestros en la vida y aprender de ellos. Y además también pues esforzarte y echarle muchas ganas. ¿Los sueños se cumplen? ¿Son cumplibles? Yo siempre digo una frase, en el momento que te empiezas a conocer, comenzarás a llamar metas a lo que los otros llaman sueños, porque ya sabes de tus capacidades. O sea, mientras nos vayamos conociendo, acuérdense que los sueños son metas sin acción. Los sueños son posibles y bueno, siempre hay que ver qué nos hace falta. Yo, por ejemplo, tengo una discapacidad física. ¿Qué me hace falta para ser fisioterapeuta, masajista? Pues bueno, terapia física. A pesar de que no me gusta tanto, ya me comprenderán los pacientes, pero tiene muchos beneficios y yo realmente hice terapia para dar terapia. O sea, fue un sacrificio muy importante eso. Qué padre, Rodrigo. Oye, Rodrigo, y acá antes no, digo, nadie nos está escuchando. Sí. ¿Tienes novia o has tenido novia? No he tenido novia. Por si me quieren presentar una, les voy a dejar mis redes sociales. A ver, ¿cuáles son tus redes? Porque no vas a tener más que 3, 5 chicas, ¿eh? Rodrigo Casanova-97 en Instagram. Y pues en Facebook me pueden encontrar como Roca. Estoy con una amiga a la cual aprecio mucho, Andrea. Te pusiste muy rojo, ¿eh?
Bueno, es que somos muy... Bueno, yo la considero una muy buena amiga. Y pues allá anda echándole ganas, estudiando enfermería, estudiando y trabajando. Rodrigo, ¿algún mensaje que quieras dejar a esas personas que no han podido o que están que tienen una depresión o que ven todo color negro o que no ven posibilidades en su vida? ¿Quieres mensajes? Tú eres coach mental. ¿Qué les puedes tú decirles a ellos? Les voy a contar un secreto. Yo tengo depresión y ansiedad, pero aún así soy coach mental, o sea, y la gente no me cree cuando se lo digo, hasta que les enseño, mira mi certificado aquí con mi nombre. Lo importante es ser positivos, pensar y preguntarse, ¿y qué tal si las cosas cambian el día de mañana? Hacer una cosa o dos o tres por nuestra vida cada día, y al final del año creo que son 1095 acciones para mejorar nuestra vida. Chócala, Rodrigo, coincidimos en todo. Pues bueno, pues te agradezco mucho tu visita aquí en Radio Open Vision Radio Podcast, Rodrigo, te admiro mucho. Realmente la incapacidad para mí son aquellos que no hacen lo que tú haces. La gente se queda sin tomar acciones, sin tomar riendas de la vida y sobre todo porque no confían en sí mismos, que son capaces de lograr cosas. Y tú nos has demostrado mucho más y has sobrepasado las metas de mucha gente que te vemos desde afuera. Te agradezco mucho que hayas venido y como eres el masajista y antes de irnos a corte, necesito que me des un masaje, por favor, y nos vamos a corte. Esto es Open Vision Radio Podcast. Regresamos. Y regresamos. Como nos hemos comentado en varias ocasiones, Open Vision es un programa que da cultura financiera, concientiza la importancia del manejo del patrimonio familiar. Y hay una frase que le he repetido muchas veces: a mejores finanzas internacionales, mejores finanzas familiares. ¿Qué quiere decir esto? Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Europa, en Asia, impacta el bolsillo de las personas que viven en todo el mundo y mucho más en países subdesarrollados como es nuestro país. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar pues de 3 puntos muy importantes. Los 3 riesgos internacionales que pueden impactar el mundo. En esta vez tenemos a nuestra internacionalista de planta, Laura de Rosas. Laura, bienvenida. Hola Carlos, un gusto estar aquí. Igualmente, Laura. Hay 3 puntos muy importantes, ¿no? Xi Jinping, Irán, Arabia Saudita y una amenaza nuclear. Explícanos. Sí, bueno, básicamente no es que tenemos una preferencia por China o por aquel lado asiático, sino que están pasando cosas importantes de aquel lado que, como bien dijiste tú y como ya lo hemos repetido en varias oportunidades, eso impacta en el resto del mundo. Y nosotros tenemos que estar viendo qué es lo que pasa geopolíticamente, porque lo que pasa geopolíticamente impacta en economías mundiales, economías regionales y evidentemente después en nuestras economías familiares y personales. Entonces, sobre la base de esto, hay algunas noticias que hay que comentar. Hay muchas noticias. Corea del Norte lanzó un misil en el Mar Amarillo. Después les vamos a mostrar con un mapa, si quieren, dónde queda el Mar Amarillo, etcétera, etcétera. Han pasado muchas cosas, pero vamos de todo el universo de noticias que tenemos a hablar de 3 noticias en específico que tú acabas de mencionar. Y es que el día de ayer se dieron las votaciones, no elecciones, en China. ¿Y por qué hago la diferencia? Porque la acción de votar es colocar un papel dentro de una caja, pero no se elige a nadie. Y es así como Xi Jinping, el presidente de China, se ha reelecto por 3ª vez para la República Popular China. Esto es el 3er mandato del 2023 al 2028. Y aquí lo interesante es hablar del tema de la unanimidad, porque fue electo por 2.952 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 0 candidatos opositores. Entonces, esto es importante para que nosotros sepamos un poco que, bueno, evidentemente sabemos que en China no hay democracia. Esto es sumamente importante. El Partido Comunista Chino lleva gobernando desde 1949 y desde esa oportunidad no han llamado a elecciones democráticas y libres como en ningún otro país. Entonces, este es un indicador. Ahora,
¿Cómo esto nos puede impactar? ¿Cuál es el influjo y cuál es la influencia que además está teniendo Xi Jinping con esto? Bueno, básicamente Xi Jinping ahora lo que hace es convertirse en el líder más importante desde Mao Zedong y tiene básicamente un monopolio del control político, del poder político de manera importante, porque hay 3 ramas de todo el Estado chino en las cuales él tiene influencia y en las cuales él tiene predominio. Número 1 es el Estado, ahora siendo presidente. Número 2, del Partido Comunista Chino, que recordemos que el Partido Comunista Chino justamente le dio en octubre del año pasado el nuevo plazo el nuevo periodo en el que él es el secretario del Partido Comunista Chino. Y ojo con esto, porque con esto se rompe una tradición. Y la tradición que se rompe es que los líderes en China estaban planteando la tradición y la habían cumplido de que cada década, o sea, después de 10 años, ellos entregaban el poder. Bueno, ahora este señor va por los 15 años y otra cosa sumamente importante es que es el comandante del Ejército Popular de Liberación Chino. Y aquí nada más y nada menos son 2 millones de miembros que hacen caso no a China como Estado, sino al Partido Comunista Chino. Ahora, ¿cómo vemos esto además viéndolo desde el otro lado del mundo? Y es que Xi Jinping lo ha dicho muy claramente. Mi objetivo es llevar a China a convertirse en el principal rival de Estados Unidos en 3 áreas: político, económico y militar. Y básicamente esto es lo que se está haciendo. Cuando dicen, cuando algo está funcionando, no lo cambies. Eso es lo que China está pensando. Eso es lo que el Partido Comunista está pensando cuando dice, vamos a dejar entonces a Xi Jinping allí. Y esto es una noticia que básicamente nos muestra cómo se está moviendo el tema geopolítico en el mundo y cómo nos afecta de este lado. Algo que es muy importante, Laura, fíjate, yo veo la importancia de conocer esta información. Un analista política internacional como tú, siento yo que la parte de los que estamos en América Latina no están muy bien conectados. Ellos más ven TLC o ven la política de gobierno, pero no ven lo que pasa en Europa, en Asia y las repercusiones que podría haber. Estos 3 puntos que tú comentas, tú te hablas del punto número 1, que es prácticamente lo que es la parte de Xi Jinping, lo que sucedería por parte de China, de su pseudo democracia, porque está, pero no es como dices tú, fueron 2.600 votos contra 0, o sea, no hay oposición. Uh-huh. Y eso habla de una pseudo democracia que está, pero nadie está en la parte en contra del gobierno que puede haber allá. Pero también ahora sigue con la parte de Irán y Arabia. Eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí la gente puede decir, mira, pero ¿por qué estamos hablando de esa cosa que es tan lejana? Y ya les voy a contar por qué estamos hablando de esa cosa que pareciera ser tan lejana. Bueno, primero que nada, una de las noticias justamente que llaman la atención, que evidentemente es como un efervescente, es que Arabia Saudita e Irán dicen, mira, vamos a restablecer relaciones diplomáticas. Y cualquiera podría decir, mira, pero eso está bien, porque son vecinos y la paz siempre es buena. Y en efecto, eso está muy bien. El tema es que aquí tiene varias implicaciones. Primero porque esto es un acuerdo trilateral con China. Y ya les voy a contar qué significa el tema de que sea un acuerdo trilateral con China. El tema es que estos 2 países tenían desde el 2016 congeladas las relaciones, pero más allá de congeladas las relaciones iban constantemente en una tensión que la tercerizaron con una guerra satelital. ¿Pero cómo se originó esa tensión ahora? 2016. En el 2016 se hace un atentado desde Irán a una embajada en Arabia Saudita y a raíz de eso se desploman las relaciones y ellos constantemente estaban forjándose y llevándose directamente, llego a un conflicto. Pero tenían además una guerra tercerizada en Yemen. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Después de esto sucede que China empieza a hacer este último acercamiento y lo promueve. China, desde el periodo gubernamental de Obama, estableció una estrategia clara. Y la estrategia fue, vamos a plantar cara donde Estados Unidos se retire
o donde Estados Unidos pierde influencia. Y este es un ejemplo de eso. Entonces, China y Arabia Saudita, y por eso sería genial aquí tener el mapa, pero China y Estados Unidos, y Arabia Saudita estaban constantemente en una relación donde habían dos factores principales, que es el tema petrolero, OPEP, y que es el tema de Irán. ¿Cuál era la preocupación en ese momento? Entre otras cosas, era el acceso de Irán a armamento nuclear. Y esta misma preocupación es la que tenía el otro lado del mundo y la que tenía Israel y la que tenía Estados Unidos. Una pausa, Laura. En el caso de Irán. Irán como referencia, como país, es el primer o el segundo mejor productor de crudo, ¿cierto o no? Uh-huh. Y es el mayor vendedor a China. Sí. Entonces, el complemento de esa estrategia puede ser muy peligroso. El complemento de esa estrategia puede ser muy peligroso, aparte porque habían varios temas que había que comentar. Y aquí sí puedo rayar esto. Adelante de Goyo Martínez, pero... ¿Lo puedo usar o no? Ajá. Bueno, el tema es que habían varios temas políticos y geopolíticos que estaban involucrados en ese complemento que tú hablas muy bien. El número uno era el tema religioso, porque Irán y Arabia Saudita dicen, están peleando en ese liderazgo del Islam. Entonces está el tema religioso, pero está el tema geoestratégico. Y en ese tema geoestratégico es ver quién domina el estrecho de Hormuz. Y en el estrecho de Hormuz pasa 20% del crudo del mundo por allí. Del mundo por allí. Eso significa millones de barriles diarios pasando por allí. Pero además estaba también otra discusión de si el Golfo es pérsico o el Golfo es arábico. Esto te lo cuento porque esa discusión está planteada. Ahora, con el tema nuclear, que es lo que te estaba comentando, entonces aquí teníamos una amenaza importante de Irán, que es, tienen continua búsqueda del acceso de armamento nuclear. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las implicaciones entonces ahora que Arabia Saudita e Irán se unan? Número uno, se rompe esa estructura que se había comenzado a hacer donde Israel se estaba acercando a Arabia Saudita, justamente como próximo acuerdo de Abraham que ya se ha hecho con otros países árabes. Y esto es un poco para colocar paz dentro de ese conflicto que hay entre judíos y árabes. Número uno. Número dos era frenar ese deseo que tiene Irán de buscar el armamento nuclear, que es sumamente peligroso. Número tres, Estados Unidos queda esquinado. ¿Y por qué queda esquinado? Biden ayer se equivoca y dice, bueno, yo le deseo la paz a los árabes con los israelíes. Nuevamente se equivoca, pero en cosas que son realmente preocupantes. Y número cuarto, y por eso hablaba de la triangulación con China, y que hablábamos de China hace un ratico, es el asunto de que eso es un triunfo, es una anotación de China geopolítica, porque está haciendo una diplomacia asertiva en lugares y en espacios donde Estados Unidos se está relegando. Y otra cosa muy importante, que es que los países árabes del Golfo, que son aliados históricos de Estados Unidos, dicen, wow, Estados Unidos se está retirando del área. Entonces, este tema es importante porque la amenaza nuclear, y después vamos al tercer punto, no es solamente la que nosotros sabemos entre Rusia y Ucrania. Tenemos a Irán diciendo, me interesa el tema nuclear, pero adicional está sucediendo esto con apoyo de China y de Arabia Saudita. Irán cada vez, Laura, se está haciendo mucha relación con países latinoamericanos. Y eso creo que puede ser también una mecha de pólvora que hablábamos hace poco de la nueva orden mundial, que eso, coordinando todo de una manera estratégica, como dices tú, puede ser algo muy, muy trascendental en el mundo. Sí, Irán se ha acercado a ciertos países en Latinoamérica, y esto es justamente hablando de los espacios que están siendo dejados por básicamente Estados Unidos. Irán se ha acercado a países, bueno, hay que decir algo importante, el 86% de los países que van de México para Chile o Argentina, según cómo quieran ver cuál es el último país, están vinculados a la izquierda, sea una izquierda vegana, sea una izquierda carnívora, sea una izquierda light o sea una izquierda fuerte. Entonces esto lo tenemos que ver.
¿Qué significa que estén vinculados a la izquierda? Normalmente los gobiernos que están vinculados a la izquierda son gobiernos que dicen, mira, yo soy antiimperialista, mira, yo soy más de otro tipo de acercamientos y quiero ya no mantener el orden que estaba establecido antes. Entonces, sí es preocupante que Irán, por ejemplo, esté en ciertos países de Latinoamérica, como tú lo mencionabas, y que básicamente estén vinculados y en la búsqueda de una carrera nuclear. Pues muy interesante, Laura. ¿Algo que quieras complementar en tu participación? Sí, aquí era justamente el tema de la tercera noticia. La tercera es la amenaza nuclear. La tercera es la amenaza nuclear y que lo acaba de mencionar justamente ayer el primer ministro Benjamín Netanyahu en una entrevista con Pouria Sarasti, esto lo tengo aquí anotado, en Iran International. ¿Qué significa esto? Básicamente, Netanyahu, el primer ministro, lo ha dicho muy claramente. Ha dicho, si el mundo no evita que Irán tenga acceso a armamento nuclear, habrá una guerra nuclear horrible. Y lo he planteado así. Y aquí no es un tema de exageración, es que esto es real. Irán tiene bajo, sí, un régimen teocrático, y este régimen teocrático odia todo lo que es Occidente, odia a algunos de sus vecinos, odia a Israel y van a actuar. Ok, especifica teocrático, para que la gente no conozca esa terminología y lo pueda entender. Claro, claro que sí. Teocrático es que la religión está por encima de cualquier cosa. Entonces, quienes están allí mandando son los ayatolás. Quienes están allí mandando no es gente civil, es que realmente la religión está por encima de cualquier cosa y las decisiones son tomadas por una estructura religiosa que, además de los derechos civiles que ya hemos visto en varias oportunidades, por ejemplo, las mujeres, si no usas velo, entonces tienes que ir a un lugar de reeducación y terminas muerta, como le pasó con Mahsa Amini, por básicamente un tema de religión. Entonces los derechos civiles se pierden, las mujeres son casi la nada en Irán, y este comentario que ha hecho Benjamín Netanyahu es una alerta, más allá de decir, no, lo está diciendo Benjamín Netanyahu, no, es que es una preocupación de muchas personas. Un régimen teocrático que se maneja por la religión, que odia a Occidente, te está diciendo, a mí me interesa la guerra nuclear, tener acceso a una bomba nuclear. Entonces, aquí hay otra cosa, y ya un tema para finalizar, que es el efecto dominó. ¿Qué pasa con el efecto dominó? Cuando Irán dice, ya estoy a puntico de alcanzar, que todavía eso no ha pasado, estoy a puntico de alcanzar lo que es armamento nuclear, se genera un efecto dominó, porque los otros países dicen, necesito tener yo también armas nucleares. Esto es lo que está pasando. No es solamente un asunto de la amenaza nuclear, la está diciendo Rusia y le puede responder Estados Unidos. No, aquí hay varios conflictos latentes. Tenemos un conflicto con una bombilla en rojo en Ucrania, en ejercicio, pero hay bombillas amarillas que se están prendiendo en todo el mundo. Y aparte hay muchos resentimientos de aquella guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, en el cual Rusia actualmente se disminuyó, pero tiene una estrategia estratégica, por así decirlo, con Irán y con países de la zona que dominan el crudo, la parte económica con China y la parte del resentimiento que tiene Rusia actualmente con el mundo. Muchas gracias, Laura. Muy, muy interesante tu comentario, tu participación, admirable tu investigación. Y bueno, Laura es columnista, igual que Juan Pablo Moreno, en Open Vision. La pueden ver, ya está lo que es la revista digital, la pueden ver, es openvision.mx y síguenla. Si quieres decir tus redes. Mis redes sociales son Laura de Rosa Mart, es como Martínez, pero hasta la T. Laura de Rosa Mart en todas mis redes, sígueme por allá y por ahí nos estamos escribiendo. Pues muchas gracias, Laura. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Síguenos el próximo sábado. Realmente van a aprender a mejorar sus finanzas y darle importancia a lo que pueda acontecer en el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos para el próximo sábado.
Somos Open Opportunities Consulting Group, grupo empresarial en constante crecimiento, teniendo como base el fortalecimiento de la educación financiera, apoyándonos en técnicas de inteligencia emocional y en el desarrollo del conocimiento financiero, haciendo el uso de modelos de negocio de alta rentabilidad y productividad. Nuestras marcas son Open Coach, consultoría en biofinanzas, con modelos efectivos en educación financiera que basados en PNL, programación neurolingüística, ayudamos a que las personas alcancen una libertad económica por medio de la inteligencia emocional y financiera. Open Money, plataforma financiera para ayudar en el manejo de las finanzas personales. Ofrecemos formación con coaching individual, cursos y conferencias, entre otros. Open Vision, News and Market, revista dedicada a buscar el ángulo financiero en todos los sectores, con temas de interés para el público en general, con el objetivo de influir en el mundo de las finanzas y las inversiones. Open Print, sector de las artes gráficas especializado en la fabricación de empaques plegadizos para el sector industrial, alimentos, en publicidad y revistas, entre otros. Open Agroindustria, modelo de negocio dedicado a la producción, desarrollo y promoción de proyectos de actividad agropecuaria de alta rentabilidad, como el trigo, tomate, maíz, agave, mezcal, por mencionar solo algunos. Open Show, producción de eventos artísticos, culturales, deportivos, así como series de plataforma streaming, películas y programas de televisión. Open Alive, desarrollos inmobiliarios residenciales en Estados Unidos y México. Y ahora en Open, los NFTs, Non-Fungible Tokens, activos digitales únicos en áreas de negocio estratégicas. En Open queremos acompañarte a que logres tu éxito financiero a través de empresas productivas y rentables. Contáctanos a través de nuestras redes sociales o WhatsApp en el 8180 121961. Open Opportunities Consulting Group, revolucionando la educación financiera en México.